Saludamos al economista Víctor Aguilar, PhD, docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos, economista Aguilar, el día de hoy tratar sobre la situación económica general del país, partiendo de las condiciones públicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que exige, en términos generales, medidas de consolidación fiscal centradas en reducir el déficit y en asegurar el servicio de la deuda. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué posibilidades tiene Ecuador de seguir manteniendo esas buenas notas con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores que se han reflejado en el índice de riesgo país? Muchísimas gracias, Gustavo. Con gusto atender siempre su llamado. La situación coyuntural, podríamos indicarlo ya que vamos a hablar de la actualidad, es muy parecida de la del primer trimestre de este año. Ya estamos por abordar el último del año y fiscalmente la situación no es que ha cambiado mucho. Seguimos atravesando las dificultades habituales, aunque en un contexto de recuperación y algo de expansión. Expansión relativa sería lo correcto, pero sobre todo porque ha habido un fuerte impulso a la demanda interna y también, como los datos lo avalan, algo de mejoría y de crecimiento en las exportaciones, sobre todo no petroleras. Ahí el dato, hablando ya de comercio, el dato que quizás es preocupante es que el crecimiento de las importaciones también ha mostrado un impulso fuerte. Según datos del mismo Banco Central, las importaciones han crecido 3 veces lo que el crecimiento de las exportaciones ha mostrado. En esa coyuntura se está desarrollando la economía ecuatoriana con las dificultades de siempre, sobre todo en el tema fiscal. Las condiciones fiscales del Fondo Monetario Internacional para este año y para el próximo 2027, ¿cuánta coherencia tienen con la realidad macroeconómica del país? Una cosa es los indicadores macroeconómicos, sobre todo los que tienen relación directa con el sector externo, y otra es la realidad interna. La disciplina fiscal es una tarea que tiene que cumplir sí o sí el país para poder seguir mostrando buena cara ante el multilateral, pero sobre todo en esta cadena, que más o menos funciona así, también mostrar buenos logros y disciplina ante otros multilaterales, no solamente el FMI, y también frente a los mercados de deuda al cual el Ecuador tiene que acudir, necesariamente porque solo este año tendría que cubrir un financiamiento de alrededor de los 12.000 millones de dólares. Entonces, el hacer bien los deberes es muy importante porque el mecanismo es portarse bien con el FMI, mostrar bien hechos los deberes ante los otros multilaterales, conseguir bajar el riesgo, a reducir el riesgo, poder lograr financiamiento más barato. Ese es más o menos el mecanismo que la disciplina fiscal solicita el FMI para que todo esto llegue a buen término, que básicamente es poder seguir obteniendo financiamiento, pero en condiciones más favorables que en épocas anteriores. Ese es el proceso dicho de la forma más sencilla posible. ¿Qué tan conveniente para el país, y qué efectos genera esto de priorizar el servicio de la deuda sobre la inversión social, particularmente por encima de la salud, por encima de la educación? Esto sería servicio de deuda por encima de términos de crecimiento, términos de bienestar. Es que sigue siendo la dificultad mayor, la parte fiscal en este país. Aunque el primer trimestre mostró, por ejemplo, y eso es fruto de la disciplina fiscal, un superávit fiscal, un superávit primario, dicho en forma técnica y de manera adecuada, sigue siendo persistente la dificultad de tener que gastar más de lo que ingresa al erario público. Entonces, si es que no hay corrección, si es que frente a los multilaterales no hay eh, visos claros de que hay un proceso de cambio, el financiamiento se va a costar. Pero aquí lo que hay que entender es que no solamente se costa con el FMI,
se corta con el resto de multilaterales y se obtiene una deuda fuera muy cara, porque se afectaría sin duda a las primas de riesgo a los que estamos abocados a tener debido al contexto que vive este país. Entonces, claro, la decisión desde finanzas es en dónde recorto y cómo recorto. Lamentablemente, parecería ser que lo más sencillo es hacer estos recortes en salud y en educación. Entonces, el costo social parece ser muy bajo frente a la perspectiva del costo fiscal. Es decir, yo creo que el gobierno prefiere dejar de afrontar las dificultades fiscales actuales, aunque eso signifique tener que darle la espalda al sector social de este país. Entonces, claro, eso ya implica varias cosas y entraña varias dificultades. En economía suele ser muy importante la dimensión temporal. Entonces, no es lo mismo un análisis de corto plazo que uno a mediano plazo. En este caso, creo yo que el costo a corto plazo, la preferencia por mejor condición en el mediano plazo es lo que está mostrando el gobierno, aunque ese costo sea social. Esa es la dificultad que entraña todo este mecanismo de portarse bien frente al multilateral, tener disciplina fiscal, tener brillando los macroeconómicos fundamentales, pero a costa de que interiormente en el país hay dificultades en salud y en educación. La población, los más vulnerables, van a tener que seguir aguantando, no sé cuánto más, pero la situación está dada de esa forma. Perversa, sí, pero está dada de esa forma. Hay cosas que pueden darse, pensemos en la educación. Cualquier medida en recortes presupuestarios o en baja ejecución presupuestaria va a significar una disminución de la calidad. Posiblemente los indicadores más preocupantes podrían ser las deserciones de las aulas debido a esta mala calidad. Pero en el tema de la salud estamos hablando de la salud y sobre todo de la vida, que es algo que no puede estar dentro de discusión. ¿Hasta dónde puede aguantar el país estas políticas? Hablemos particularmente de la salud, con cifras como las que se derivan del presupuesto codificado a julio del 2026, que muestra valores realmente ínfimos de inversión en salud. Para citarle unos pocos, estos valores paupérrimos en equipos médicos, el presupuesto invertido es de 0,19%. El de dispositivos médicos para laboratorios clínicos y de patología, 0,20%. El de instrumental médico, 1,5%. Dispositivos e insumos médicos de uso general, 3,4%. Equipos odontológicos, 4,36%. El único rubro que forma parte de la operación y que es inevitable que se cumpla, pues el personal está allí y tiene La que cobrar migración. mes a mes, es el de remuneraciones que llega a superar el 41%. Pero esas cifras previas dan cuenta no solo de una crisis, de una situación realmente que raya con lo desastroso en la salud. Sí, y no es de meses recientes. La dificultad en ese sector en particular, en salud, viene ya de muchos meses atrás. Eh, Me atrevo a decir que quizás más de 2 años, y sobre todo en su fase más crítica. Y claro, en vez de plantearnos cuánto más va a aguantar la población, este sector vulnerable que requiere acceso a salud, habría que abrir los ojos y ver cuánto ya ha venido aguantando. Entonces, bajo una situación así de complicada, no deja de ser una burbuja en expansión. Algún momento va a reventar. ¿Cuál será el fondo de esta crisis? No sé cuándo llegue, pero no creo que se demore mucho, porque una situación en la cual el jefe de familia no puede eh, llevar a sus hijos a que se curen una simple enfermedad, ni se diga las más complicadas, quiere decir que en la población está creciendo de alguna manera una, una indignación, una ira, una rabia frente a lo que, con justa razón,
las familias ven como algo que el Estado debería proveer. Seguramente habrá, además de esto, la posibilidad de que haya una apropiación ideológica o política para llevar esto como bandera de lucha en, en partidarios o en sectores políticos contrarios al gobierno. Así que yo creo que se está creando el caldo de cultivo perfecto para que más temprano que tarde las cosas se compliquen aún más. Llegará entonces la decisión del gobierno de tomar recursos que son eh, para mostrar buenos deberes, como veníamos hablando frente a los multilaterales, y colocarlos en el sector que demanda, en el más necesitado. Entonces, esa decisión tiene que ser, decididamente tiene que ser extremadamente difícil de tomar. ¿Hay en el horizonte medidas tributarias recomendables y políticamente viables que podría echar mano el Estado? Bueno, lo que se está haciendo es algún impulso, sobre todo con tratados comerciales como el último realizado con Canadá, que todavía no está en vigencia, pero está ya firmado, que buscaría dar algún grado de impulso para que ciertos sectores puedan incrementar su producción o desarrollarse de mejor forma, que es la manera que tiene el Estado de generarse más tributos. También en el primer trimestre ha habido un ligero pero positivo incremento del sector minero, por ejemplo, pues ponerle una sola opción de las otras que hay. Entonces, tributariamente hay dos mecanismos, básicamente. El uno es lograr que la productividad aumente, que haya más ventas, que el consumo empiece a crecer, que se generen en definitiva más tributos en volumen. Y lo otro es pensar en nuevas reformas, establecer reformas de tal forma que se pueda controlar la elusión y la evasión tributaria. No son fáciles ninguna de las dos. Eso debería estar sumamente claro. Pero no hay otro mecanismo que aumentar el tributo actuando en los dos o al menos en algunas de ellas. Cifras del sector minero que va colocándose en una tercera posición ya entre los rubros más importantes de ingresos para el país, pero es un sector que no habla un lenguaje claro. Habla a través de la Cámara de la Minería y de quienes impulsan la dolarización y también del gobierno de ingresos por exportaciones o montos de exportación, pero no habla de costos, menos de pasivos ambientales. Sí. Es cierto, hay mucha opacidad en eso, no es tan claro como cualquier otro sector. Usted tome cualquier otro sector de la economía y las cosas son más claras, hay información, uno sabe cuándo, cómo y por qué pasan las cosas. En el sector minero es todo más difuso. Y quizás el dato oficial es, bueno, recaudamos todo, pero detrás de la recaudación que hay, hay varios costos que el sector genera, produce, que no son visibles. Y no me refiero solamente a los costos ambientales, que son evidentes. Hay costos sociales. Eh, la dificultad, y no solo en este aspecto, sino a lo largo y ancho de la economía, es diferenciar entre lo financiero y lo económico. No es lo mismo. Lo financiero está básicamente enunciado, creado, generado por el dinero, y lo económico es cómo se siente la gente, qué tanto tiene, cómo está gestionando la escasez. Y en esa dificultad eterna en las ciencias económicas entre lo financiero y lo económico, yo creo que en este punto lo que se está viendo, porque así es una prevalencia marcada de lo financiero sobre lo económico. Tengo que mejorar presupuestos, tengo que tener una fiscalidad más sana, más adecuada, aunque eso demande o me genere costos en lo social. Ese es el panorama que estamos actualmente viendo y así funciona y ha funcionado mucho tiempo, quizás más del que un país pueda aguantar. Entonces, sí genera temor. No voy a ser grandilocuente y hablar de un estallido social, pero sí va a crear paulatinamente más incomodidad en los sectores sociales. De esas grandilocuentes cifras que hablan, por ejemplo, en el primer trimestre de unos 1.300 millones de dólares de exportación de material minero en el país, hay expertos que realizan cálculos detallados, cálculos finos, y que dan cuenta que de cada 100 dólares, 6,8% son las que quedan para el Estado, los que quedan para el Estado. Esto
sin contar los pasivos ambientales que en función del tiempo tendrán que ser cubiertos por los ecuatorianos, por el Estado ecuatoriano. Exactamente, porque una cosa es mostrar el valor de generación, de exportación y cuánto es lo que le queda al Estado como para poder utilizar esos recursos. Y claro, eso tiene mucho que ver con la opacidad y lo difuso que es la información en el sector. Entonces, yo creo que es eh, un elemento más que lo que está haciendo es contribuir negativamente a los problemas estructurales que tiene este país. Entonces, no vamos a tener ni en el corto ni en el mediano, y no sé si siquiera en el largo plazo, una capacidad minera eficiente como la chilena, ni siquiera como la peruana, que han llegado a algún grado de consolidación. Creo que ese sector, siendo importante en una generación, no es todavía manejado con las normas de eficiencia que la delicadeza de su actividad requiere. Entonces, que no nos tape los ojos el valor monetario, porque detrás de él hay otras cosas que son fundamentales y que merecen mucho más análisis que el frío número o que la recaudación pura y dura, Gustavo. Para estos cinturones que Ecuador tiene que utilizar para apretarse, en realidad se reflejan en lo que hemos hablado, en la falta de inversión social en los sectores de educación, de salud, pero también se detecta una bajísima inversión en obra pública. Creo que la provincia de La Suay es un ejemplo clarísimo con este sistema, si podemos llamarle sistema de carreteras que existen. Allí la pregunta sería, economista, ¿qué riesgos de corto y mediano plazo, recesión, desempleo, fuga de cerebros, fuga de capitales, se pueden ver asociados a las metas fiscales si seguimos con esa disciplina férrea con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores? Sí, eh, si usted tiene una conversación con jóvenes recién graduados o aquellos que están por salir de la universidad, tienen muy en mente el poder completar sus estudios o complementar sus estudios afuera. Pero detrás de eso hay, por ejemplo, una clara idea de no volver o de no regresar al país, y eso es eh, extremadamente doloroso. Pero quizás esta no sea más que una reacción casi natural a las pocas posibilidades que un joven profesional tiene en el país. El, el- el problema del Ecuador no es tanto el desempleo. El problema del Ecuador es la calidad del empleo. Y cuando usted tiene empleo adecuado del 35-36%, que es básicamente 20 puntos más abajo del promedio en Latinoamérica, ¿no? Ni siquiera me aventuro a decir del mundial porque quedamos debiendo mucho, pero 20 puntos por debajo del empleo adecuado en Latinoamérica es una situación muy, muy complicada. Estamos a nivel de Perú, que tiene eh, una enorme dificultad en economía informalizada, y Bolivia. Los demás, todos nos superan. Entonces, esa es una situación que debería preocuparnos mucho. Evidentemente, hay una fuga de cerebros ya desde hace muchos años, y, y es respuesta a los pocos espacios que estamos generando, porque si tenemos algunos problemas graves, tiene que ser nuestra baja productividad, una inversión privada que todavía sigue siendo insuficiente, una infraestructura energética que sin duda alguna es muy, muy vulnerable, no se diga las restricciones fiscales con las cuales tenemos que lidiar, o qué sé yo, la dependencia de productos primarios en detrimento de lo que veníamos haciendo. Ya no tenemos una generación de petróleo que nos permitía alguna holgura, algún alivio o algún apalancamiento. Y todos esos problemas nos están derivando a que, claro, el joven piense en salir del país. Y eso debería preocuparnos mucho. Más allá de lo que hemos conversado ya sobre el área de salud, el área de educación, hay ciertos aspectos del ámbito social que se puede pensar si han sido atendidos por el gobierno. Lo que no sabemos es qué efecto, qué peso específico, qué dimensión tienen.
Nos referimos a los préstamos para vivienda canalizados a través del BIES o los créditos para pymes canalizados a través del Banco del Pacífico. ¿Cuánto pesan? ¿Qué tan importantes son? Y yo creo que son medidas que siempre han sido necesarias, no se diga ahora la posibilidad de que un profesional joven pueda pensar en tener una vivienda propia, con el déficit además de vivienda que históricamente ha atravesado este país, es una medida que ayuda, que alivia, pero que sin embargo está muy focalizada a cierto grupo de la población, porque inclusive con una tasa de interés preferencial baja, esa solamente tiene acceso cierto grupo y muy reducido de la población, así que siendo un alivio, no podríamos calificarlo de un alivio generalizado, porque las cosas no son así. Eh, y le pongo un ejemplo. ¿Por qué tenemos que pensar en que hay grupos o hay sectores en la economía ecuatoriana que son muy distintos entre ellos? Hay algunos que son o que tienen la posibilidad de seguir adelante y otros que tienen o que requieren otro tipo de esfuerzos del Estado. Y eso significa que, en todo caso, estableciendo correctamente cuál es el sector al que hay que atacar, sin duda alguna hay un grupo vulnerable al cual hay que generarle políticas más adecuadas. Llegando hoy al final de este diálogo, economista Aguilar, ¿qué actores y presiones internas y externas explican la orientación de las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional? Bueno, eso es como conversábamos al inicio de nuestro diálogo, Gustavo, una necesidad de mostrarse bien, de mostrarse eh, con posibilidades de cambio y de manejar de mejor forma la situación fiscal. Este rato yo creo que la política apunta básicamente a que el sector externo nos haga un guiño de ojos, a que estemos mejor, visiblemente mejor, es lo adecuado, frente al mercado externo. Porque, reitero, la necesidad básica es el financiamiento. Y el financiamiento no es de pocos miles de millones de dólares, son 12 o 13 mil millones de dólares solo para este año. Y sobre todo hay que lidiar con altos valores de refinanciamiento, vencimiento de cuotas. Entonces, hay una necesidad fiscal urgente que, creo yo, desde el punto de vista del gobierno, es lo prioritario. Después viene lo demás. Y El lamentablemente lo demás es lo observatorio social. El Observatorio de la Dolarización, que incluye a varios destacados economistas en la capital de la República, ha dado una voz de alarma, señalando que la crisis de la salud pública es deliberadamente provocada. Eso es lo que ha señalado. Quisiera preguntarle, más allá de esta organización, la academia, otras organizaciones que existen en el país que monitorean la economía, qué indicadores, qué plazos deben observar, evaluar para saber si las medidas exigidas y el cumplimiento de las mismas están o no causando daños sociales y por allí empiecen a causar daños irreversibles, irrecuperables. Claro, el momento en que se pierden vidas, yo creo que el daño social es visible y es evidente. Más bien la interrogante que debemos hacernos todos es ¿cuántos necesitamos? O sea, ¿cuánto en términos de vidas perdidas o de enfermedades maltratadas o de ausencia de insumos tenemos que soportar? Bueno, yo hablo en plural, pero básicamente es esa población que no tiene la fortuna de algunos como nosotros que sí tenemos otros tipos de acceso a la salud. Entonces, yo creo que es un tema lamentablemente cuantitativo, ¿ya? Porque ya lo cualitativo ya pasó. Este rato es cuántas personas más tienen que empezar a padecer esto, cuántas vidas tienen que perderse como para que esto definitivamente reviente. No me atrevería yo a ni siquiera corroborar una declaración tan fuerte como que el gobierno deliberadamente está afectando el sector de salud. Eso, yo creo que hay que tener mucha evidencia como para decir eso. Y si es que el Observatorio de Dolarización ha mencionado eso, yo supondría que tiene una evidencia muy clara, muy concreta como para afirmar algo así. Yo por lo pronto,
Me niego a creer que un gobierno esté actuando de esa forma. No lograría entenderlo siquiera. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del economista Víctor Aguilar. Él es académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.